Y efectivamente yo considero que esto que se hizo no es una reforma educativa, y si le pudiéramos dar un nombre tendría que ser que fue una reforma laboral y administrativa más que educativa, pero que ahora se convirtió en una reforma a la Constitución, porque es una reforma al tercero y al artículo 73 constitucional. Y bueno, ante esta parte nosotros hemos venido dicho que nosotros sí estamos de acuerdo con una reforma educativa, no como se dice que los maestros nos oponemos a elevar la calidad de la educación. El maestro Ezequiel dio una cátedra de qué es lo que hemos hecho el CENTE a través del quehacer educativo en diferentes momentos, y ahí existe una gran aportación educativa. 5 congresos de educación, 3 encuentros con padres, los resolutivos que se han tomado de estos congresos incorporados a los planes nacionales de desarrollo de los diferentes gobiernos federales, desde Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y de ahí para acá a todos los presidentes de México. Pues ahora se me hace injusto que digan que si la educación está mal, sea por los maestros, como si el maestro fuera el único elemento o factor que participa en el proceso educativo. Son diferentes los actores, está el maestro, el padre de familia, el alumno, pero también los factores que pudieran provocar la buena o la mala calidad de la educación son muchos. Por eso hablamos que esta parte tendría que ser, cuando hablamos de la calidad de la educación, el estado de la calidad de la educación, esa tendría que ser multifactorial. Pues a nosotros se nos hace injusto que ahora en esta acusación de que nos hacen de que los maestros somos los únicos responsables de que somos los que afectan de que la calidad de la educación esté mal, se tome la determinación en esta reforma y se diga que el ingreso, la promoción, el desempeño y la permanencia, que esas no tenía, y la permanencia de los maestros tendrá que ajustarse a un examen estandarizado, y que este examen determinará la permanencia en el empleo o la no permanencia en el empleo del trabajador. El ingreso, la promoción y el desempeño, el maestro ya lo ha hecho a través de un concurso de oposición. Si los jóvenes quieren tener trabajo, tienen que participar ya por una plaza a través de los concursos de oposición. En Guanajuato, desde 2008, se vienen realizando los concursos de oposición, y creo que Guanajuato es un buen ejemplo. Entonces, a mí se me hace fuera de lugar esa parte que se tuviera por ahí. La promoción, aquí para promoverte para director existe el escalafón. El escalafón toma en cuenta el desempeño profesional, la antigüedad de los maestros, la preparación de los maestros y la preparación profesional. Entonces, aquí también se da. Pero ahora la palabra permanece. La palabra permanencia es la que determinará a través de un examen de certificación que se tendrá que realizarse periódicamente si continúas o no continúas en el trabajo. Esta parte ahí es donde yo siento que se afecta el derecho laboral de los trabajadores de la educación. Por tal razón, se promovió un juicio de amparo. Un juicio de amparo para protegernos en este momento de este periodo que puede ser de indefinición de cuál es la ley que nos pudiera batir a nosotros. El juicio de amparo, la solicitud de juicio de amparo que la hicimos a la reforma laboral, no a la reforma que se acaba de publicar, la reforma laboral, no a esta mal llamada reforma educativa. Precisamente para ampararnos y que no vaya a ser que a nosotros se nos quiera aplicar algún reglamento o alguna normatividad que no nos corresponde. Al quedar en un estado de indefinición y no tener un reglamento propio y que se deroguen precisamente los reglamentos de nosotros, porque supuestamente se pueden anteponer a esta reforma, a nosotros nos pueden aplicar la Ley Federal de Trabajo, que no nos corresponde, como lo dijo uno de los panelistas. Esta Ley Federal de Trabajo corresponde a los compañeros del apartado A. Nosotros pertenecemos al apartado B. Y ahí en el apartado A sí existe el servicio civil de carrera, y sí existe esa parte de la permanencia de poder despedir a un agente, porque así lo consideró un examen estandarizado, o a lo mejor el criterio de alguien que consideró que el desempeño no fue el que tenía que tener. Maestro, ¿qué intereses ve usted que están ahí por debajito y que obviamente pues más bien afectan y que van a afectar más adelante al nivel educativo, de todos los mexicanos, ¿no? ¿Qué intereses usted cree que por ahí puede haber? Algunos manejan la parte de la privatización de la educación. ¿Cómo usted lo ve? Yo creo que esta parte complementa la segunda parte de la primera pregunta que me hizo, donde yo veo la amenaza de la escuela pública, donde yo veo esta amenaza en la privatización. Precisamente, yo le voy a poner un ejemplo. León, aquí a nivel nacional, León es el segundo lugar de más escuelas particulares. El municipio que tiene más escuelas particulares. O sea,
Hay gente que ve a la educación como un negocio o como una inversión. ¿Por qué entonces, en lugar de crear tantas escuelas particulares, por qué no le invertimos a las escuelas públicas? No todos tenemos acceso a una escuela particular. Y si hablamos de que la Constitución nos habla de que el desarrollo debe ser íntegro, que debe desarrollar todas las habilidades intelectuales, mentales, integrales de todos los individuos, no tiene por qué ser que nada más los que tengan acceso a una escuela particular puedan recibir una educación. ¿Ve usted que esos son los Pudiera ser, objetivos? sí, y lo mencionaban los maestros en sus ejemplos que se daban. Precisamente ya hay escuelas públicas que están afectadas. Aquí se mencionó claramente la Universidad Pedagógica Nacional, que es una escuela pública, donde se dijo claramente por los panelistas, por un maestro que trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional, el maestro Ezequiel, que es con respeto, que maestro que se jubila, plaza que se congela. De tal forma que de 3 unidades que existen aquí en Guanajuato de la Universidad Pedagógica Nacional, en León únicamente queda un maestro con plaza base. Todos los demás son plazas de contrato. En Celaya 6, en la unidad Guanajuato, que comprende Guanajuato, San Miguel de Dolores, que trabaja el maestro Ezequiel, únicamente 11. Los CAM, que son centros de actualización del magisterio también, dijo el maestro, trabajan en condiciones de deplorables. Ellos dicen a veces en insuficientes. Ellos son capaces de generar su propio recurso, porque por estos cursos de formación y capacitación se cobran. Incluso otros estados vienen y lo solicitan ellos, pero en el momento de tener que comprar algún equipamiento para el mismo trabajo de ellos, como una computadora o un cañón, un proyector, no lo pueden hacer por la norma tan burocratizada que está precisamente aquí. Entonces, la gente habla mal precisamente del campo. Los EBAs están igual, centros de educación básica para adultos, condenados también al fracaso y al entierro del SEBA. Entonces, ante todo esto, yo creo que también aquí vemos que hay intereses de empresas, precisamente, como lo hay en otros lados, de empezar a penetrar en las escuelas. Cuando hablan de los términos de autogestión, y a lo mejor cuando tendríamos que revisar las escuelas de tiempo completo, pues tendríamos que revisar que no fueran beneficiadas algunas empresas en especial para que ellas fueran las que abastecieran, digamos, por ejemplo, los desayunos. ¿Es un absurdo o quieren verlo como un negocio? Yo digo que es las dos cosas, ¿no? La escuela de tiempo completo es una propuesta que hace el sindicato, pero la pregunta que hace que si es un absurdo, un negocio que así quisiera, yo estoy de acuerdo con lo que se nos dice. Y le explico la escuela de tiempo completo. La escuela de tiempo completo tiene un compromiso de impacto social, un compromiso que le debemos principalmente a toda la sociedad en general. Hoy las familias ya no es como anteriormente, que decíamos que el papá es el que trabajaba, la mamá se quedaba al cuidado de los hijos y los hijos tenían alguna función que desempeñar. Hoy el papá y la mamá trabajan por necesidad. Y cuando la mamá tiene que separarse de su hijo, la verdad le duele. Hay mamás que después de la licencia por gravidez a los 3 meses tienen que dejar a sus hijos, destetarlos, prácticamente los dejan ahí solos y viven con la angustia en el trabajo de qué estará pasando con sus hijos. Nuestros hijos pueden ser hijos abandonados, no necesariamente nada más en la calle, pueden ser hijos abandonados aún en su propia casa. Hay hogares donde niñas o niños de 7 o 8 años cuidan a niños de 2 o 3 años. Cuando los padres tienen para pagar quien los cuide, bueno, pues a lo mejor que bueno, o cuando tienen un familiar que les ayuda a cuidar, pero eso no implica que estén los niños seguros. Hoy el lugar más seguro para los niños son las escuelas. Nuestros niños pueden ser, aún en sus propias casas pueden ser maltratados física, mental y hasta sexualmente. Pero por eso el lugar más seguro es precisamente la escuela, por eso se propuso precisamente la escuela de tiempo completo. Para que mientras el padre y la madre estén trabajando, tengan un desempeño correcto, tengan la seguridad de que su hijo en ese momento está en el lugar más seguro, en la escuela de tiempo completo. Sin embargo, maestro, pues no se tiene la infraestructura para abastecer, o sí cree esta demanda que se podría tener. Yo creo que hay condiciones, nada más falta que quiera. La escuela de tiempo completo iría de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El niño en la mañana recibirá las clases igual, español, matemáticas, ciencias sociales, recibiría la alimentación en la misma escuela y por la tarde recibiría las actividades complementarias, o sea, lo curricular, como pudiera ser artísticas, computación, inglés, manualidades. Entonces, ahí hablaríamos de una escuela que abarcaría abarcaría precisamente que el alumno pudiera desarrollar todas sus facultades en todos los sentidos, como hemos mencionado.
Ya hay municipios que sí tienen las condiciones necesarias para tener escuelas de tiempo completo, pero mire, hay 225,000 escuelas en el país. De esas 225,000 escuelas, únicamente 5,000 escuelas son de tiempo completo, 5,000. Aquí en Guanajuato tenemos 8,000, y de esas, entre las dos secciones, 3 y 45, y de esas 8,000 son 80 escuelas de tiempo completo. La reforma dice, para dar una respuesta más o menos y que estemos más o menos calmados con esta parte, dice que buscaría que las escuelas de tiempo completo aumentaran a 40,000, pero durante el sexenio, en 6 años, y dependiendo del aspecto presupuestal. Esta parte ya no la sabemos todos cuando hablamos que en el presupuesto, cuando llegamos, oye, es que dijimos que íbamos a implementar 40,000 escuelas en el sexenio, sí, pero aquí dice que dependiendo del aspecto presupuestal. Y cuando si vemos que los presupuestos que se dedican a educación son menores cada año, como ejemplo el del año pasado con el de este año, pues nosotros creemos que no van a cumplir con esa parte. Maestro, ¿usted qué opina? Que digo, México es el país donde más se invierte en la educación, digo, comparado con los países de Latinoamérica. Sin embargo, bueno, los padres de familia no ven, por ejemplo, esta parte que está politizada en el aspecto sindical, y obviamente ellos lo único que ven son los resultados en sus hijos, ¿no? El poco nivel de educación, y usted habla también que obviamente en esto pues hay muchos factores que lo provocan. Sin embargo, lo que sí es cierto es que se ha politizado todo este asunto de los sindicatos. Preguntarle a usted qué opina respecto a esto, donde obviamente hay muchos líderes sindicales que se han enriquecido, y que obviamente esto afecta la imagen de los docentes, y también que no tengan mejores condiciones ustedes, ¿no? Y que sean de alguna manera señalados iguales. Mire, le contesto todo porque yo creo que ahí tenemos que contestarlo. Para empezar, yo digo que no es cierto que México es de los países que más invierte en educación. La sugerencia de la UNESCO para que se destine a educación es el 8% del Producto Interno Bruto. ¿Sabe usted cuánto es lo que se destina aquí en educación en nuestro país? El 4.75%. No llegamos al 5% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde se da esta mala comparación? Sí, porque nos comparan con otros países. Por un lado, ahorita le menciono otra parte. Pero por otro lado nos comparan con los países integrantes de la OCDE, con países como Finlandia, donde allá el Estado sí se hace cargo de todo, donde los maestros están muy bien pagados, no tienen todo este tipo de problemas, donde es un país que no tiene esta situación que vive México de desigualdad, de pobreza, de injusticia, de marginación. Allá hablamos de países de primer mundo. Aquí no consideramos no únicamente el aspecto educativo, no consideramos la pobreza, la que viven nuestros alumnos, la desigualdad, las zonas marginales. Entonces, en ese sentido, yo considero que no es cierta esta parte, pero además también habría que ver hacia dónde se va la inversión que se da en educación. O sea, si efectivamente se va a donde se tenga que ir, habría que revisar los salarios de los funcionarios, cuánto se gasta en toda esta parte, y bueno, pues ahí está ahí donde a lo mejor se eleva mucho lo que es el gasto educativo. En cuanto al sindicato, yo creo que este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desde hace mucho tiempo, y usted lo escuchó el día de hoy hicieron una semblanza de 1989 hacia acá, donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha entendido que no únicamente puede ser un sindicato que atienda la parte de la demanda salarial, de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, de la gestoría de las clases. Hoy este sindicato en estos tiempos actuales, de mucho tiempo para acá, no le digo que de ahora, de mucho tiempo para acá, nosotros somos un sindicato con propuesta educativa. Somos un sindicato con propuesta social. Si no la han cumplido las otras partes, no nos corresponde a nosotros la aplicación de esos acuerdos que han estado incumplidos. Les corresponde a ellos. Pareciera ser que lo que quieren es hacer ver mal la escuela pública para que nadie nos opongamos ante un intento de privatización. Yo creo que como sindicato nosotros estamos a disposición de todos, y estamos más dispuestos que nunca, que hoy, en estos tiempos, no únicamente los maestros, no únicamente los líderes sindicales, hoy debemos de sujetarnos todos a norma de transparencia, rendición de cuentas y rendición de resultados. Por eso este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene un observatorio en el cual no únicamente en el aspecto económico nos tiene que revisar a los líderes sindicales y a los maestros, sino también en la rendición de resultados. A mí me gustaría ver que así se hiciera con todos, ¿no? Ahí yo escuché alguna declaración de algunos medios donde se hace una declaración de patrimonio, lo escuché por la radio, lo escuché por la radio, donde se declaran donaciones de terrenos, pero no se dice quién los donó.
Claro. Maestro, finalmente, por mi parte, preguntarle si ustedes como sindicato reconocen el liderazgo de la maestra Elbester Gordillo y saber su postura ante la... Finalmente, digo, es un secreto a voces que la señora entregó los derechos laborales de los maestros o sus derechos en general por una... pues por ahí con un convenio con Peña Nieto, precisamente para que no se transparentaran pues sus cuentas públicas de ella, ¿no? ¿Qué opina usted al respecto? No, la maestra lo ha dicho claramente, lo declaró a los medios, salió valientemente que si fuera por ella, que ella está en la mejor disposición. Yo creo que la maestra está utilizada como un pretexto, nada más, para distraer o para desviar la atención de los maestros y que nosotros pensemos que es por la maestra o que es por el sindicato. No, no es cierto. ¿Sí la reconocen? Es contra la escuela pública, y tan la reconocemos que acaba de pasar el Congreso donde se dio con más de 3.200 delegados la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, donde hubo una aprobación total hacia su parte y se le reconoce no como una lideresa vitalicia, porque aquí no existen los liderazgos vitalicios. Se le reconoce por el liderazgo y por lo que ha hecho por los maestros, pero no únicamente por lo que ha hecho por los maestros, por la capacidad de propuesta de hacer por la escuela pública. Yo creo que sí, la maestra tiene este apoyo. Hoy yo no veo ninguna declaración, si usted lo revisa, síganos en las marchas. No hablamos de esta parte, que les quede claro a ellos que yo creo que de parte del sindicato, y cuando hablo de sindicato, el sindicato no soy yo, no es el secretario general, ni es el comité ejecutivo seccional. Si usted hablara del comité ejecutivo seccional, hay el reconocimiento de la maestra. Pero si usted hablara del reconocimiento del sindicato, que lo formamos todos, yo digo que sí. Y prueba de ello es el pasado congreso que se acaba. Sin embargo, señor, usted habla de la transparencia, sobre todo en los líderes sindicales y, bueno, el Elbester nunca... En todos, no nada más en los líderes funcionarios exactamente. También. Sin embargo, bueno, pues, la maestra no ha abierto sus cuentas públicas. Se habla ya, creó un partido que representa los intereses de la maestra, así se deja ver. ¿Usted qué opina? No, la maestra se ha abierto sus cuentas, está a la mejor disposición de rendirle cuentas a quien sea, y así lo ha dicho, eso no es cierto. ¿Usted le ve futuro a esta reforma, entonces? Y le contesto lo del partido primero, pero para que me lo publique como tal. No es el partido de la maestra, ni tampoco es el partido de los maestros. Es un partido que nace por iniciativa de los maestros, pero en este momento ya no es de los maestros, es un partido de la sociedad en general, que se llama Nueva Alianza. Y el CENTE reconoce la diversidad de los partidos. Al interior del CENTE tenemos maestros priistas, panistas, perranistas y también Nueva Alianza. Y este partido surgió así. Los maestros siempre hemos sido un actor que hemos participado en los procesos políticos. ¿Y por qué no hacerlo? En ese sentido se da en el origen esta parte, pero hoy ya es un partido que es de los ciudadanos. Y no fue que la maestra entregó nada a cambio de un partido, nada. Este partido es Nueva Alianza, es al que usted se refiere, y no es un partido de la maestra, es un partido ya ciudadano, que ya tiene resultados, que tuvo candidatos ciudadanos y que, bueno, ya empieza a dar el resultado, ¿verdad? ¿Cuáles serán sus protestas que harán respecto a la reforma educativa, maestro, más adelante? Pues mire, seguiremos en esta parte. Ya lo escuchó, el martes iniciamos una mesa de trabajo donde esperamos argumentar nosotros de manera muy respetuosa con los diputados que hasta ahorita también han entrado en el mismo sentido. Ojalá y los logremos convencer de que aquí en Guanajuato no se apruebe, pero ya finalmente la ley ya está aprobada, que quede claro, ya está aprobada tanto en lo federal como por el número de estados que tendría que hacerse. Y en este sentido yo le diría que nosotros seguimos trabajando porque lo que nos preocupa es lo que no nos han dicho, lo que viene detrás. Ahorita apenas nos han enseñado la política de la vida. Falta todo lo que está detrás y eso se va a definir en la elaboración de las leyes reglamentarias, y es ahí donde le tenemos que meter, es ahí donde tenemos que seguir insistiendo en la participación que tenemos que hacer todos. Efectivamente, porque se nos respeten nuestros derechos, efectivamente porque se respete el respeto. ¿Qué les toca ya por hacer? Porque ya está aprobada por los diputados, por senadores, y bueno, nada más ahorita les toca lo de los amparos, ¿o qué más pueden hacer? No, bueno, yo creo que esperamos con esto que se está haciendo que se demuestre precisamente la parte que estamos diciendo, que no es una reforma educativa, que es una reforma laboral, que se respeten los derechos de los trabajadores y que se respete la escuela pública. Yo creo que la escuela pública es el único patrimonio que le queda a los mexicanos, ni Pemex, que quede claro. ¿Cuántos amparos llevan hasta el momento? Aquí en Guanajuato metimos 26.600 amparos, nosotros sección 13,
de 36,000 trabajadores de la educación. No los pudimos meter todos porque nos faltó tiempo, porque precisamente la fecha del término para meter la solicitud de juicio de amparo contra la reforma laboral terminaba el lunes 14 de enero. Y nosotros en 2 días hicimos esta parte de meter esta reforma, esta solicitud de amparo contra la reforma laboral. Muchas gracias, maestro. No sé si quiera agregar algo. Nada más felicitarle, darle muchas, agradecerle por su profesionalismo y experiencia. No, muchas gracias. Felicidades. ¿Me puedes teléfono? Sí, como no, 477-576-1136. Soy Villalba. ¿Cuál es el ID, carita? No sé. Todavía no me lo aprendo. Bueno, ya con su teléfono. Ah, ¿cómo te llamas? Rocío. Muchas Rocío gracias, Martínez. mucho gusto conocerte. Igualmente, hasta luego. Que Le estés dejo muy bien. también este Gracias, otro Rocío. ejemplar. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.